Diga conmigo, esta es la Biblia. La palabra de Dios. Aleluya. Mi regla de fe y conducta. Así es, la regla de fe y conducta. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy día vamos a hablar acerca de algo muy importante en la vida de la iglesia. Estuvimos aquí hoy a las 10 de la mañana, un grupo de hermanos, un buen grupo de hermanos, orando al Señor, porque hemos determinado que el primer domingo de cada mes, no sabemos hasta cuándo, el Señor nos dirá, vamos a tener oración y ayuno. Entonces hay mucha gente que está aquí hoy día que están ayunando, y porque tenemos necesidad de acercarnos a Dios, tenemos peticiones muy específicas, y en esta mañana yo recibía, mientras me preparaba para venir para acá, recibía fuerte de parte de Dios que Él va a proteger a su iglesia y que va a levantar alrededor de ella un muro de fuego y nadie podrá tocarla. Reciba esa palabra del Señor, esa palabra que es para la iglesia. El Señor la va a proteger. Va a levantar un muro de fuego de ángeles a su alrededor y nadie la podrá tocar. No hay nadie que tocará la iglesia porque Él la tiene guardada en la palma de sus manos. Aleluya. Y la iglesia no es la estructura esta, sino que somos nosotros. Así que alrededor de ti hay un muro angelical. Hay un muro de fuego que el Señor ha levantado y nadie te podrá tocar. Aleluya. Nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida, porque el Señor estará contigo y estará conmigo. Aleluya. Alabado sea Dios. Y voy a hablar entonces, por supuesto, como es día de oración, voy a hablar acerca de la oración. Yo le dije a Pastor Ronald, voy a predicar acerca de la oración. Y le dije, voy a hablar hoy día acerca de la oración. La oración tiene poder. Eso lo vamos a repetir hasta que muramos. Pero hoy el tema es: la oración hace retroceder las fuerzas del mal. Mire, vamos a predicar juntos en esta mañana. Diga conmigo, la oración hace retroceder las fuerzas del mal. Así que cuando usted se encuentre en algún momento enfrentado a una dificultad y cree usted que el enemigo le está apretando, haciéndole sufrir, usted sabe que la oración, amén. Muy bien, ahora vamos a leer en Daniel, el capítulo 6, un pasaje de la Escritura. La vez anterior que me tocó predicar, también hablé acerca de Daniel, pero no era el mismo pasaje. Y les dije que ustedes leyeran el libro de Daniel, porque ese día yo había recibido dos palabras, una de las que prediqué ya hace 2 o 3 domingos atrás, y les dije, lean el libro de Daniel, porque es muy importante, muy interesante para los cristianos. Y ahora el capítulo 6 de Daniel, el verso 6, capítulo 6 y el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Aleluya. Queridos, la oración es el medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos tener comunión con Él. No hay otra forma.
en la que podamos tener comunión con Dios, sino es a través de la oración, de esos momentos de intimidad que nosotros pasamos con Él. Pero a la vez la oración es el medio que Dios usa para que su gloria, para que su poder se manifieste en nuestro medio. Entonces, si nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste, que el poder de Dios se manifieste en nuestro medio, entonces debemos orar. Sin oración no hay comunión con Dios. Sin oración no hay manifestación del poder de Dios. Así es. Sin embargo, lamentablemente, hermano, en una gran cantidad de personas que se llaman cristianos no oran, de manera no tienen comunión con Dios y tienen una vida raquítica, una vida debilucha, y por eso el enemigo les arrastra fácilmente, porque han descuidado el hábito de la oración. Y por eso es que en medio de mucho pueblo de Dios, la gloria de Dios no se manifiesta. El poder de Dios no lo vemos manifestado. ¿Por qué? Porque no oramos. De manera que si queremos tener comunión con Dios, debemos orar. Si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestro medio, necesitamos orar. Amén. Necesitamos ser un pueblo de oración. El profeta Daniel fue un hombre de oración. Contó por ello con el respaldo de Dios en todo su largo ministerio que tuvo. Vamos a detenernos en esto en un momentito más. Un largo ministerio. Fíjese usted que era solo una adolescente. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? 14 años, más o menos para allá. ¿Ya? A esa edad fue cautivo junto a su pueblo, los hebreos, a Babilonia, siendo un muchachito. ¿Ya? Pero cuando ocurrió este caso de la lectura que yo he tenido recién, ya habían pasado muchos años. Se cree que tenía alrededor de 80 años Daniel, o posiblemente un poquito más, dicen algunos conocedores de la Escritura, cuando fue echado al foso de los leones. Porque se levantó contra él un complot y quisieron llevarle a la muerte, destruirle, que se fuera al fracaso por envidia. Usted sabe todo esto. Dios lo había honrado a Daniel y había encontrado gracia delante de los reyes con los que tuvo la oportunidad de trabajar, y fue colocado, en este caso había sido puesto como el primer ministro en todo el reino de Medo-Persa. Y entonces levantan este complot para llevarlo al fracaso, a la muerte. Y hacen que firme el rey un edicto que prohibía que durante 30 días nadie podía orar a otro Dios si no fuera el rey. Esa verdad. Y el rey lo firmó. Y entonces fue declarado esto, de que en todo el imperio no se podía adorar a otro Dios que no fuera el rey Darío, sino la sentencia era la muerte, echado al foso de los leones. La historia conocidísima, la hemos aprendido desde niños. Pero a pesar de las amenazas y del peligro y todo esto que enfrentó Daniel, ¿sabe lo que dice la Biblia? Porque el asunto era que no podía orar a ningún otro Dios. A pesar de todo el peligro que esto encerraba, la Escritura dice aquí que Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas
de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Es decir, él oraba como lo hacía siempre. Había desde joven aprendido a orar, a comunicarse con Dios, y este hábito lo mantenía durante toda su vida, y ahora ya viejo, frente a todas estas amenazas de muerte que estaban contra él, él no cambió su actitud, sino que seguía orando 3 veces al día como lo hacía siempre. Alabado sea Dios por esto, ¿eh? Y recalco esto, durante sus largos años de ministerio, siempre fue un hombre de oración, y por eso es que Dios siempre respaldó todo lo que Daniel hacía. No hay respaldo de Dios sin oración. ¿Me escuchó? No hay respaldo de Dios sin oración. Y Daniel sabía que cuando el enemigo, el diablo, se levantaba contra él, lo que tenía que hacer era seguir orando como lo había hecho siempre. Ahora, queridos, el mundo y la iglesia necesita que se levanten hoy hombres y mujeres como Daniel. ¿Me escuchó? El mundo está necesitando a hombres como Daniel. La iglesia está necesitando que se levanten hombres como Daniel, mujeres como Daniel. El diablo y los demonios no le temen a una organización religiosa. No le temen a una iglesia que tiene un templo grande y hermoso. No le temen a la elocuencia de los predicadores. El diablo y los demonios le temen a un hombre o a una mujer que ha descubierto el poder de la oración. Daniel es un ejemplo de un hombre con un ministerio poderoso que estaba respaldado por la oración. Y vamos a observar aquí algunas cosas que tienen que ver con esto, con la vida de este profeta. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente. Escuche bien. Daniel determinó servir a Dios con fidelidad, aún en medio de un ambiente que le era hostil, contrario. Esto hay que determinarlo, hermano. Servir a Dios, recién cantábamos una canción que decía, he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, seguir a Dios es una determinación. Yo lo determino, nadie me obliga. Yo lo determino. Yo en los años de mi adolescencia determiné servir a Dios y le estoy sirviendo hasta hoy. Y Daniel determinó entonces servir a Dios con fidelidad aún en medio de las circunstancias difíciles que enfrentaba. En el capítulo 1 de su libro, en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le daban el rey, porque era una comida que era ofrecida primero a los ídolos. Yo les dije que cuando Daniel llegó cautivo ahí a Babilonia era solo un adolescente. Y entonces el rey tomó a unos cuantos de estos jóvenes que los consideraba más inteligentes, los tomó para poder prepararlos y les daba su comida, pero me impacta esta palabra, siempre me ha gustado lo que dicen de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué hizo? Se propuso en su corazón no contaminarse. Lejos de su tierra, en el cautiverio, en un imperio pagano, supo vivir consagrado a Dios, supo vivir en santidad.
Queridos, Daniel fue un hombre de testimonio. De testimonio. Era un hombre creíble. No era un hombre de palabras solamente, sino era un hombre de testimonio. Y su testimonio hablaba fuerte. Por eso es que cuando el monarca lo va a ver después que lo lanzan al foso de los leones, dice a Daniel con voz triste: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Eso lo preguntó el monarca. El monarca sabía que Daniel servía a Dios, a su Dios con fidelidad. Siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú continuamente sirves. No le servía esporádicamente. No le servía cuando le veían las otras personas. Porque así suele ocurrir. Que a veces nosotros servimos a Dios cuando estamos en el templo. O cuando otras personas nos ven. O servimos a Dios de acuerdo al ánimo que tenemos, a cómo están nuestras emociones. Si me siento bien, sirvo al Señor. Si no me siento bien, no le sirvo. Pero sabe, Daniel dice que servía a Dios continuamente. Y esto lo dio testimonio el mismo rey. Siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué testimonio, hermano? Un testimonio potente de integridad. Un testimonio de un hombre que había sabido servir a Dios desde su juventud. Y aquí quiero hacer un alto. Amigos y amigas, hermanos, hermanas. Quiero hacer un alto para decir, se puede tener una vida recta y pura en medio de una sociedad sin Dios. Amén. Aleluya. Yo creía que usted iba a saltar en su silla. Pero se lo voy a repetir. Se puede tener una vida pura, santa, en fidelidad a Dios, aún en medio de una sociedad que no tiene a Dios. Amén. Así es. El mundo hoy día está convulsionado, está corrompido por el pecado, pero los cristianos debemos resplandecer en medio de él como verdaderas luminarias. Esta es una de las lecciones que nos entrega Daniel, que se puede vivir en integridad, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que nos encontremos, podemos vivir una vida íntegra, santa, para Dios en medio del pecado. Amén. Hemos sido llamados, queridos, por Dios para ser diferentes. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Diferentes a los demás, porque pertenecemos a otro reino. Pertenecemos a un reino cuyo estándar de vida es diferente. Pertenecemos a un reino cuyo estándar de vida es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿es posible ser santo en medio de una sociedad corrupta? Claro que sí se puede. Se puede ser santo cuando son jóvenes en medio de un mundo tan lleno de pecado como el nuestro. Claro que se puede, porque Daniel desde su juventud hasta que llegó a una edad avanzada supo servir con fidelidad a Dios aún en medio de un mundo hostil, contaminado por el pecado. Amén. Segunda lección. Así que lo primero era que podemos ser
santos en medio de un mundo hostil. Así que no diga usted, no le eche la culpa a nadie, sino que nosotros decidimos ser santos aún en medio del mundo más apartado de Dios que haya. Y lo segundo, a pesar de nuestras múltiples actividades u ocupaciones o trabajo, labores, él, en el caso de Daniel, nunca dejó de orar. Así que usted y yo no tenemos excusa para dejar de orar, hermano. No tenemos excusa para no orar. Porque Daniel, recalco, a pesar de sus múltiples ocupaciones, nunca dejó de orar. Acuérdese que Dios lo honró dándole un cargo, pero de muchísima importancia en el gobierno de 4 reyes distintos. Y fue Darío quien lo colocó como gobernador de todo el imperio medo-persa. Pero a pesar de todo el trabajo que tenía, porque usted debe imaginárselo, el trabajo de una persona que ocupaba una responsabilidad de esta, enorme, múltiples de cosas que hacer. Y a pesar ahora de su edad, porque tenía menos 80 o más años. Mire, hermano, tenía el hombre la firme convicción de que constantemente él tenía que orar, servir al Señor con lealtad, usando la herramienta que estamos hablando ahora, la oración. La oración. Amén. Hemos de imaginarnos que un gobernador no está sentado en su casa mirando televisión todo el día. No. En ese tiempo no era el asunto como ahora. Él tenía muchas cosas que hacer. Sin embargo, las ocupaciones que tenía no le fueron obstáculo para dejar de orar. Amén. Entonces, aquí, mis amigos, amarramos esto. Es en los tiempos cuando más ocupados estamos que los cristianos debemos orar. ¿Por qué? Porque no debemos orar cuando tenemos tiempo de sobra. Cuando ahora, mire, no tengo nada que hacer. Ya miré televisión, ya me anduve navegando en internet, hice un montón de cosas. Ahora entonces me sobró tiempo, voy a orar un ratito. No, el asunto no es eso. El asunto es que tenemos que tener a Dios como prioridad. Y la oración debe ser una prioridad en nosotros. Debemos orar a pesar de las múltiples ocupaciones que tenemos. No podemos decir no tengo tiempo para orar. No podemos decir. ¿Sabe usted que los discípulos, los apóstoles más bien dicho, cuando se inició la iglesia en Jerusalén, se les multiplicó el trabajo? Y tenían tanto que hacer, que ellos reflexionaron y dijeron, no podemos nosotros descuidar la oración, por lo tanto vamos a tener que escoger a 7 varones que se puedan dedicar a esto de la diaconía, y nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. Esto es lo principal para nosotros, la oración y la palabra. Era la prioridad para los apóstoles y sigue siendo la prioridad para nosotros como iglesia hoy día, hermanos. La palabra y la oración no podemos dejarla allí relegada a un plano inferior. Cuando tenemos tiempo, tiene que ser una prioridad. Amén. Nada reemplaza la oración en un cristiano. Nada reemplaza la oración en un cristiano, si es que quiere tener una vida cristiana victoriosa. Pero escúcheme, el activismo está matando la vida espiritual de muchos líderes, de muchos pastores y de muchos hermanos en la iglesia. El activismo. Hacemos tantas cosas, hermano,
en el día? Usted haga una lista de todo lo que hace en el día. Y coloque cuánto ora y se va a dar cuenta que la actividad que tenemos está matando nuestra vida espiritual. Estamos tan ocupados que hemos descuidado el cuarto secreto. Y por eso es que somos presa fácil para Satanás. Y si hubiéramos nosotros enfrentado el mismo desafío que enfrentó Daniel de dejar orar o si no al foso, es probable que todos nosotros no hubiésemos ido al foso de los leones. Pero Daniel estaba convencido de que su prioridad era orar, y lo hacía como lo hacía siempre. Se dice, por lo menos he oído que a Martín Lutero le atribuyen esta expresión, que dijo: hoy tengo un día tan ocupado, así que voy a apartar las primeras 3 horas del día para orar. Usted voy a tener tantas cosas que hacer que las primeras 3 horas voy a tener que dedicarlas a la oración. Todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios que se han destacado tanto en la historia bíblica como en la historia sagrada, hermano, en la historia de la iglesia, han sido personas que se han dedicado a la oración. Han orado no 5 minutos, 10 minutos, no han orado cuando van a servirse el alimento, sino que dejan tiempo, se levantan de madrugada, de mañana y se postran en la presencia de Dios orando. Si oramos poco es porque consideramos que la oración es algo que no tiene importancia, pero nada debe alejarnos del trono de la gracia. Nada debe alejarnos del trono de la misericordia, porque cuando oramos nos acercamos al trono, ahí donde está Jesús sentado, intercediendo por nosotros día y noche. Aleluya. Daniel nos enseña que una persona de oración es un peligro para el reino de las tinieblas. Así que nosotros aquí puede que tengamos amenazas, puede que tengamos problemas de diferentes naturalezas, pero si oramos, hermano, y nos paramos en la brecha, sepa usted que el enemigo va a temer, va a temblar y va a huir. Dios quiere levantar en este tiempo un grupo de personas que sepan lo que es orar. Y como yo he dicho en algunas oportunidades, a veces me imagino que estoy frente a una generación de cristianos que no saben orar. Usted los hace orar, inmediatamente se da cuenta porque hablan 2, 3 palabras y se terminó. Pero alguien que está metido en la cámara de la oración y que ora media hora, usted puede comenzar con 15 minutos, media hora, después van a hacer el deseo de estar 1 hora y le van a hacer el deseo de estar 1 hora y media, 2 horas, y se va a transformar en una persona de oración, un puntal para la iglesia. Antiguamente se le llamaba al grupo de hermanas, Pastora Tenchita, el grupo de círculo de oración, porque las hermanas se reunían y mayormente lo que hacían era orar al Señor. Orar al Señor. Y siempre se decía que las hermanas eran como el fundamento de la iglesia, porque ellas llevaban la responsabilidad de orar. Yo no creo que sean solamente las hermanas, sino los jóvenes, los adultos, los matrimonios, todos debiéramos ser gente de oración. No importa la actividad y no importa la edad. Porque Daniel tenía muchas actividades y tenía mucha edad. Lo tercero que quiero mencionarles es esto: que una persona de oración es entendida en los tiempos. Daniel era un hombre entendido en los tiempos. Había captado la visión que Dios tenía para ese tiempo con su pueblo, Israel. Y no solamente con el pueblo de Israel, sino hay profecías de Daniel que nos conciernen incluso a nosotros. Imagínense. Era un hombre visionario. Era un hombre que entendía los planes de Dios, que entendía los propósitos de Dios. Y hoy día no sé si hay gente que entiende de esta manera
el propósito de Dios. Pero fíjese en cuanto a Daniel. Daniel obtuvo discernimiento acerca de sus propios tiempos e incluso del futuro. Dice la Escritura en capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medios, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primero de su reinado, yo, Daniel, escribe esto Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pero fíjese usted que Daniel tenía esta particularidad, que era un hombre no solo de oración, sino de la palabra. Él comenzó a leer intensamente lo que había escrito el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías había hablado de que el pueblo de Israel iba a estar fuera de su tierra, en este caso en el cautiverio en Babilonia, 70 años. Y él entendió en el espíritu que ese tiempo estaba llegando ya a su culminación, aunque le faltaban como 2 o 3 años más para que se cumplieran los 70 años, pero él entendió el propósito de Dios, entendió la visión que Dios tenía para su pueblo en ese tiempo, y comenzó entonces no solo a orar, sino a leer la Escritura, a leer lo que Jeremías había escrito concerniente a esa profecía. Queridos, fue Daniel un estudioso de las Escrituras. Y esto se transforma en una bomba. Un hombre estudioso de las Escrituras, más un hombre de oración, se mezclan las dos cosas y se transforma en una bomba espiritual. Una iglesia que está preocupada de la palabra, una iglesia que estudia el libro, que está preocupada de estudiar la Escritura y que ora constantemente, es una amenaza para el reino de las tinieblas. Amén. Entonces Daniel era un hombre de oración, pero a la vez también era un estudiante diligente de la Escritura y recibió la revelación que el tiempo del cautiverio estaba llegando a su fin y que los 70 años que había profetizado Jeremías ya se estaban cumpliendo, y entonces dice que quedaban todavía unos 2, 3, 4 años, pero él entendió el futuro de su pueblo Israel. Entonces concluimos diciendo: Daniel era un hombre de oración, pero a la vez era un hombre de la palabra. Aleluya. Y eso le produjo tener una visión profética acertada. Dios está buscando hombres de oración, mujeres de oración, que se sumerjan en el libro, que se sumerjan en la palabra y que reciban la revelación acerca del tiempo que vivimos hoy. Queridos, nada ocurre por casualidad. Usted puede prender el aparato del televisor y escuchar las noticias y puede creer que todo lo que está pasando en el mundo es casualidad. Nada es casualidad. Entiéndame esto, Dios está llevando a cabo un plan, un proyecto. Y nosotros tenemos que tener una visión clara del propósito de Dios, tanto para la iglesia como también para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente? Israel y con todos esos países que están en contra de él, no es una casualidad. Lo que está pasando en Rusia, la guerra con Ucrania, no es una casualidad. Todo lo que hoy día se habla acerca
de la recesión que el mundo puede vivir como consecuencia de estas guerras no es una casualidad. Estamos saliendo de una pandemia, pero a pesar de que recién estamos saliendo de esta, ya el mundo está conociendo de otros males que se vienen sobre la humanidad. Eso no es una casualidad. Como nunca estamos escuchando de terremotos. Yo ayer, mire, estoy solo en la casa. Mi señora anda con el grupo de la tercera edad para ir de viaje. Pero yo llegué a la casa, prendí el televisor y lo primero que veo es que se está moviendo y muestran ahí las imágenes de un terremoto que está ocurriendo en tal o cual lugar. Y en otra parte más del mundo, recientemente, unos días atrás, otro gran terremoto. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo lo que ocurre es parte de un proyecto que se está cumpliendo de parte de Dios. Y todo esto es un anuncio profético de algo va a ocurrir en la humanidad. Y nosotros sabemos que lo próximo que está por ocurrir es que Cristo viene por la iglesia. Lo creemos, lo esperamos. Esta es la esperanza nuestra, que así como Cristo se fue un día y ascendió al cielo y está sentado ahí al lado de su Padre, volverá a venir así como nosotros le hemos visto ir, dijeron los ángeles. Oh, gloria al nombre de Jesús. Nada de lo que está ocurriendo en el mundo es casualidad. Debemos mirarla entonces de qué ángulo, desde la perspectiva profética. Desde la perspectiva profética, Dios está llevando a cabo un plan. Así que, amigos, esto es lo que nos enseña Daniel y muchas otras cosas. Por eso yo les dije, les recomiendo que lean el libro de Daniel. Amén. Entonces, ¿es posible vivir en santidad en medio de un mundo hostil? Claro que sí. ¿Es posible ser hombres y mujeres de oración a pesar de todas nuestras ocupaciones diarias? Claro que sí. Claro que sí. Y nada de lo que ocurre en el mundo es casualidad para quienes oran y para quienes leen la Biblia. Porque ahí usted va a descubrir que lo que estamos viviendo hoy ya había sido escrito y dicho muchísimos años atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es tiempo de volver a Dios. Escúcheme, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de discernir el tiempo que vivimos y mirarlo desde una perspectiva profética. Debemos descubrir el tiempo de Dios para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Claro que sí. Quiero decirle a la iglesia que lo que el Señor quiere para nosotros es que vivamos hoy más que nunca cerca de su corazón en santidad, porque Él viene pronto a buscarnos. Quiero decirles que no es tiempo de jugar al cristianismo. También quiero decirle a la iglesia que es tiempo de abandonar la frialdad espiritual y buscar con todo nuestro corazón al Señor. Sí, porque el tiempo se acerca. Sí, el tiempo se cumple y pronto el Señor nos sacará de aquí de la tierra. Aleluya. Y quiero terminar diciéndole en la oración, no se olvide, hace retroceder los planes del enemigo. Así que confianza, iglesia, en el Señor, que si oramos, las fuerzas del enemigo van a tener que retroceder. Así que no sé cuántos de los que están aquí tienen cargas, problemas, dificultades. Sepa pues que la oración hace retroceder las fuerzas del mal. Aleluya. Padre de la gloria, vamos ahora a orar. Te damos muchas gracias porque eres tú quien a través de tu palabra cada día nos enseñas.
Cuando muchas veces el enemigo viene a decirnos que es imposible que vivamos una vida consagrada a ti en medio de este mundo tan lleno de pecado, tú nos recuerdas que sí es posible vivir en santidad, Señor. Oh Dios de gloria, te damos gracias a ti. Aleluya, porque a pesar de todas las ocupaciones que podamos tener, podemos ser hombres y mujeres de oración. Aleluya. Quiero hacer un alto en mi oración, hermano, para decirle que hago un compromiso con el Señor en esta mañana. De apartar las mejores horas de la mañana, del día, para orar al Señor. Y después me va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo con su vida. Yo sé que aquí hay un grupo de hermanos que ya tienen como hábito estar orando temprano cada día. Sí, Señor, ayúdanos. Queremos hacer un pacto contigo. Que tú nos perdones por nuestra indiferencia espiritual. Pero queremos ser desde hoy hombres y mujeres que vayamos al altar cada día a rogar. Señor, que nos coloquemos en la brecha, a interceder a favor de la tierra. Padre mío, aleluya. Gracias. Muchas gracias por las lecciones que Daniel nos da. Sí, Señor, que debemos ser personas de la palabra y de la oración. Y a través de ello vamos a ir descubriendo el plan y el propósito que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Y que esta sea una semana en victoria. Sí, Señor, es posible que el enemigo se levante en alguna familia, en algún matrimonio. Los quiere el enemigo arrebatar los hijos, los nietos. Pero nosotros, el Señor nos ha dicho que levantará un muro de fuego a nuestro alrededor. Gracias, Jesús, porque ningún arma forjada por el enemigo podrá alcanzarnos ni hacernos daño, porque tú levantarás vallado a nuestro favor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Aleluya.